Ahora nos toca revisar los hemisferios cerebrales. La corteza cerebral tiene aproximadamente 76 metros cuadrados de superficie. Se organiza en 6 capas, a lo que llamamos neocorteza. Existen otros dos tipos de corteza, la corteza olfatoria o también llamada paleocorteza y la formación del hipocampo, también llamada arquicorteza. Estas dos últimas solo tienen 3 capas, sin embargo, la neocorteza forma el 90% de la superficie hemisférica. Las 6 capas que van a constituir la corteza son la capa molecular, que está compuesta por neuronas de Golgi tipo 2 y es en particular un área sináptica. La siguiente es la capa granulosa externa, formada por células granulosas densamente agrupadas. La siguiente es la capa piramidal externa, que recibe sobre todo axones del tálamo. La siguiente es la capa granulosa interna, la cual contiene células estrelladas densamente agrupadas. La siguiente, la capa piramidal interna. En esta capa se encuentran las células gigantes piramidales de Betz y es de la capa de donde se va a originar las fibras del tracto córtico-espinal. Dentro de estas capas vamos a poder identificar diferentes tipos de células: las células horizontales, las células estrelladas, las células fusiformes, las de Martinotti y las células piramidales. Dicho esto, ahora revisaremos la topografía de los hemisferios cerebrales. El encéfalo está formado por lóbulos, los cuales son el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el occipital y el parietal. También podemos observar 3 grandes surcos. El surco lateral, o antes llamado de Silvio, se extiende lateralmente entre el lóbulo frontal y temporal. El surco central, o antes llamado de Rolando, es una referencia de la corteza sensitivo-motora, ya que rostralmente se encuentra el giro presentral, cuya función es motora, y caudalmente se encuentra el giro postcentral, cuya función es sensitiva, y el surco calcarino, la cual es una referencia anatómica de la corteza visual. En una vista lateral del cerebro podemos observar el surco central delimitando el giro precentral. Observamos también el surco precentral, el surco frontal superior, el surco frontal inferior, delimitando a los giros frontal superior, frontal medio y frontal inferior. Observamos también la rama ascendente anterior del surco lateral, la rama horizontal anterior del mismo surco y la rama posterior del surco lateral. Observamos el surco temporal superior y el surco temporal medio, delimitando los giros temporales superior, medio e inferior. Siguiendo con la vista lateral, podemos identificar el surco parieto-occipital y los surcos intraparietales. El surco postcentral delimitará el giro postcentral. En una vista superior del encéfalo podemos identificar la fisura longitudinal cerebral. En una vista inferior del encéfalo podemos observar la fisura longitudinal, el bulbo olfatorio, parte de la vía óptica, la cual es el nervio, el quiasma y el tracto óptico, los cuerpos mamilares, el mesencéfalo, el espleno del cuerpo calloso, el cúneos, el surco calcarino y el surco colateral. También así, el surco occipito-temporal, el giro temporal inferior, el surco lateral y el giro hipocampal, el uncus, el giro orbital y el giro recto. Al realizar un corte sagital de los hemisferios cerebrales podemos observar el surco central, el lóbulo parietal, el surco del cíngulo, el giro del cíngulo, el cuerpo calloso, el surco parieto-occipital, el precúneos, el cúneos, los plexos coroides, el surco colateral, el giro parahipocampal, el giro occipito-temporal medial, el surco occipito-temporal, el giro occipito-temporal lateral, el uncus, la comisura anterior, el septum pellucidum, el rostrum, la rodilla del cuerpo calloso, el giro frontal medial y el fornix. Si nosotros quitamos un cacho del lóbulo parietal y temporal podemos observar un lóbulo más, el lóbulo de la ínsula. Al realizar un corte transversal del encéfalo podemos observar la rodilla del cuerpo calloso, el cuerno anterior del ventrículo lateral, la cabeza del núcleo caudado, el claustro, el núcleo lentiforme formado por el putamen del globo pálido. También observamos la corteza de la ínsula, la cápsula externa, la cápsula extrema, el tálamo, la cola del núcleo caudado, las radiaciones ópticas, los hemisferios cerebrales, los colículos superiores e inferiores, la glándula pineal, el brazo anterior y posterior de la cápsula interna, la columna anterior del fornix y el septum pellucidum. Al revisar las fibras que pasan por la cápsula interna podemos distinguir las fibras frontopontinas, las talamocorticales, las córtico-nucleares, las córtico-espinales, tanto del miembro superior como del miembro inferior, y las fibras talamocorticales. Dentro de los hemisferios cerebrales y los lóbulos va a existir un mapa cerebral descrito por el anatomista Corbinian Brodmann, quien descubrió al cerebro en áreas dependiendo a su función. Revisaremos las más importantes.
El área 3, 1 y 2 que corresponden al giro postcentral y van a representar el área somestésica primaria, donde van a llegar todos los impulsos sensitivos primarios. El área 7 y 5 son áreas de asociación sensitiva. El área 4 que corresponde al área motora primaria, el área 6 que corresponde al área premotora, el área 44 y 45 que corresponde al área de Broca, es decir, el área del lenguaje, el área 41 y 42 que son el área auditiva primaria, el área 22 que corresponde al área auditiva secundaria, la 17 que corresponde al área visual primaria, el área 18 que corresponde al área visual secundaria y el área 19 que es un área de asociación. Dentro del área sensitiva somestésica primaria y motora vamos a ver una representación de las partes del cuerpo humano conocida como homúnculo motor y homúnculo sensitivo de Penfield, el cual el tamaño de la proporción corporal va a ser representativo de la extensión dentro del área, es decir, como dentro de la vía sensitiva el índice tiene mucha sensibilidad, el homúnculo va a tener un índice muy grande, así como el homúnculo motor, ya que el pulgar tiene una gran inervación motora, va a tener un pulgar muy grande. Revisaremos una conexión muy importante de los hemisferios, las cuales son las encargadas de emitir y entender el lenguaje. Estas son las áreas de Broca y el área de Wernicke. A grandes rasgos, el área de Wernicke es el área encargada de entender las palabras que escuchamos y el área de Broca es la encargada de emitir el lenguaje. Estas dos áreas se comunican a través de las fibras arcuatas. Una lesión en cualquiera de estas áreas ocasionará lo que conocemos como afasia. Por ejemplo, una lesión en el área de Broca nos dará una afasia motora. Es decir, el sujeto va a poder entender las palabras, mas no podrá decirlas. Una lesión en el área de Wernicke ocasionará una afasia sensitiva. Es decir, el sujeto no podrá entender las palabras, pero sí podrá decirlas. Y una lesión en las fibras arcuatas nos ocasionará una afasia de conducción, es decir, el sujeto podrá entender y decir las palabras, pero no podrá nominarlas. A esto me refiero que si yo le digo al sujeto que repita la palabra nube, no lo va a poder hacer. Sin embargo, si le enseño una foto de una nube, sí puede decir que es una nube. En cuanto al área visual primaria, tiene una conexión con el área de Wernicke para poder identificar y nominar las cosas que vemos. Por último, revisaremos los ventrículos cerebrales. Dentro de ellos va a correr el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Estos ventrículos cerebrales van a tener cuernos anteriores, un cuerpo, un cuerno inferior, un cuerno posterior, un acueducto cerebral, un atrio, un tercer ventrículo, un cuarto ventrículo y un canal central. Y así revisamos las estructuras más importantes de los hemisferios cerebrales.